Estamos de regreso en un artefacto más, mi queridísimo Diego Chávez está acá. ¿Cómo estás, amigo? Bien chido, hermano, muy contento que me invitaste, Jero. Aterrizando de San Pancho, Nayarit. Sí, allá, ya hice una vida allá, playereando, bien a gusto estoy allá. Güey, 10 años, me estabas diciendo, 10 años tienes allá. Sí, 10 años ya. En putiza se pasó, ¿no? Putiza. ¿Cómo, si el tiempo vuela cuando uno se divierte? Sí, la neta sí, güey. ¿Y si te has divertido o también la has pasado cabrón? Pues de las dos, güey, pero normalmente pues se divierte uno más, ¿no? En general, está más tu hijo tiene casi esa edad, tiene 13, ¿no? Tiene 13 años. Él sí nació aquí, pero pues prácticamente su vida allá. Y a mi hija la nueva ya nació allá. Ah, cabrón, ¿y ella cuántos tiene? Ella tiene 9. Una niña. ¿Y si son acá de que bien surfos y ese pedo? Fíjate no. que ellos no, mi hijo al principio, pero luego la dejó. Mi hija está más en la música y en la gimnasia. No mames, ¿qué También, toca? pues ella canta muy bonito. Qué perro, qué chingón. También es ahí. Pues trae la vena. Sí, ahí lo trae ahí, ni modo que no. Exactamente. Porque acá de tu familia, pues yo sé de tu carnal. Mi familia, pues todos son músicos. Todos. Sí. Desde mis abuelos, mis dos abuelos eran músicos, compositores, pintores los dos. Ah, no mames. Y luego mis papás, pues mi papá más de estudiantina y bohemia y cantábamos en misa de chavitos. Ahí aprendimos, ahí ¿Sí? fueron los primeros pininos. Sí, a huevo. O sea, ¿don Diego o qué? No, ¿cómo se llama tu jefe? Don Jesús. Don Jesús Chávez. ¿Y si es una tradición de musical? Pues más que tradición ya lo traíamos en las venas, ¿no? Y de 4 hermanos, pues 2 ejercimos así, pues bien profesional ahí y los otros 2 también tocan. Uh-huh. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Tu carnal se quedó aquí en Guadalajara, ¿va? El único pinche... Mi carnal, el menor, sí, también tiene su banda. Ajá. Su banda de rock, los Chenoc. Ah, pero aquí. Sí. O sea, la única oveja negra que se fue del terruño fuiste tú. Mi hermano también, uno más grande que yo, se había ido al DF también. Ajá. Y estuvo tocando por allá. Y ahora ya es vecino mío también, ahí vive cerquita de mi casa. Qué chido. Ahorita me cuentas cómo es la vida ya. Compartimos un montón de cosas tú y yo, mi Diego, porque somos de la misma generación. Ahorita que estamos platicando de Abraham, Bustos, de Chicho, Omar Guevara, pues toda la banda y el barrio que tú compartiste con ellos. Pero compartimos a mí no me gusta mucho la palabra escena, pero sí era como ese tiempo. ¿Qué serían? ¿Como finales de los 90, mediados de los 90? Sí. Por ahí, ¿va? Sí, y la neta sí, pues sí, como dices, ¿no? O sea, sí era una escena muy chida, ¿no? Muy unida, todos querían hacer algo a nivel nacional y le echábamos muchas ganas y pues cuando teníamos el colectivo Frecuencia Tequila y todos bien unidos, las bandas, se me hacía bien chido, cabrón, ¿no? Ese colectivo ha salido a la plática algunas veces aquí y creo, por lo menos hasta donde yo sé, que fue como el último gran esfuerzo que se hizo por hacer eso, un movimiento, una escena. ¿Estoy en lo correcto o crees que después se haya replicado? Pues yo no he vuelto a ver así como algo parecido, como en ese momento era la Frecuencia Tequila en Guadalajara y era la Avalancha Regia en Monterrey. Ajá. Y eran así pues 2 movimientos que estaban ahí. En el DF seguro había más movimientos, ¿no? Pero de los que me tocaron así en esa misma época fueron esos 2. ¿Cómo empezaste tú? O sea, me dices que tu familia es muy musical, entonces ¿nunca te pasó un momento que dijeras, así la típica, es que eso sí es medio un cliché de que tocabas con la raqueta, viéndote en el espejo con tu pinche póster de Kiss y la madre, ¿sí también caíste en ese pedo? Sí, caí. ¿Cuál? Yo traía
puras camisas de Kurt Cobain, iba a San Johnny y me compraba todas las camisas de Kurt Cobain que había en esa época. Me gustaba mucho Nirvana. Ajá. Y sí caí ahí totalmente, ¿no? Aparte era la época, ¿no? El grunge, Sí, el alternativo estaba totalmente. así. Estamos hablando 95, 96, 97. Sí, por ahí. Y entonces, como te decía, ¿nunca fue como que una decisión o siempre asumiste que te ibas a dedicar a este pedo? Fíjate que cuando tenía 6 años me metieron a un concurso de canto. Y en ese concurso, en el colegio Naucha Palita, concursé contra primaria, secundaria y prepa, con unos músicos que me preparó mi mamá y todo. Y gané el primer lugar en ese concurso. Y como que desde esa edad, cuando la gente me aplaudió, nunca más volví a dudar que esto era mi vida, mi pasión, ¿no? Nunca más lo he vuelto a dudar. Ah, güey. Desde esa edad, desde bien chavito. O sea, sí fue así de que si hicieran tu biopic, fue Sí, ese el momento. ese así que fue el dijiste, momento que yo me quedé, wow, o sea, como que ya no me quise bajar del escenario. Ah, güey, es que es Sí, increíble, sí. es una adrenalina bien cabrona, Sí, ¿no? total. ¿Tú crees que, por ejemplo, hay muchas bandas, no sé, güey, ahora nuestros paisanos de Maná que pues, ya no necesitan para nada hacer otro concierto, ni económicamente, ni por tablas, ni por nada, pero lo siguen haciendo? ¿Crees que sea eso, güey? ¿Responde a eso? No, totalmente. ¿Esa Total. cosa que ya no puedes vivir sin eso? No puedes vivir sin eso. Mucha gente pensaba que cuando iba a estar más grande iba a cambiar y entre más ruco me vuelvo, más me meto a la música de lleno, ¿no? Mucha gente me dice, oye, ¿no te cansas como ahorita que toco diario? No, inclusive cuando no toco y descanso, traigo mucha como ansiedad. Y te sientes raro. Me siento ¿no? raro, como que me hace falta esa parte de ir a tocar para estar después de tocar como relax, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo fue tu primera banda? O sea, después de esta banda que te armó tu mamá, ¿me dices? Sí. Te la armó tu mamá. Y, o sea, ¿te acuerdas de alguno de ellos o fueron nomás ahí? No, pues se hace cuenta que ella audicionó ahí chavitos que me ayudaban a corear. Y fue con algunos músicos, pero ya más grandes, no unos chavitos que me acompañaron, ¿no? Pero ya después a los 3 años en la secundaria, ya conocí a Chumino, conocí al Willy, Ajá. y ahí en la secundaria 10, pues empezamos a hacer, en ese entonces se llamaba Simbiosis. Uh-huh. Así empezó. Así empezó. Pero luego vimos una banda de Argentina que se llamaba igual y que fue un lanzamiento así de una banda de rock pesado de argentino. Ajá. Y pues de ahí nació de que llegábamos al Jimmy's a tocar. Éramos la banda de ahí los fines de semana y llegaba y el de seguridad, el Chaolín, decía, ahí vienen los simbióticos. Ahí vienen los simbióticos, pero por simbiosis. Ajá. Y como que de ahí dijimos, pues los simbióticos. Y se oye chido y simbióticos y ahí se quedó. Ese güey los bautizó. Ese güey nos bautizó. O sea, cuando hubo que cambiar el nombre, pues dijeron, pues Sí, así, sí, güey, así sí. nos dicen. Sí. A ver, y entonces regrésate poquito. ¿Cuál fue cómo fue el rollo que armaste tu primera banda o cómo fue el tema? ¿También siempre te asumiste como el cantante? Sí, siempre fui el cantante. Inclusive al principio Chumino tocaba la guitarra y yo también la guitarra. Pero luego ya le dije a Chumino, oye, ya sabes que no puedo cantar y tocar el bajo yo. Échame la mano a tocar el bajo. Y empezó a tocar el ¿Tú bajo. estabas tocando el bajo? No. Ah, O sea, ok. yo tocaba la guitarra, pero no hacía falta un bajista. Ok. Entonces yo le dije, pues yo lo intenté, pero no. O sea, Lo tocar el bajo y intentaste. cantar es algo difícil. Sí, está cabrón. O sea, lo que hace muy bien el Abraham. Ah, Pito. claro. Sí. Tiene su chiste, ¿no? Sí. Entonces yo siempre me hallé más en la guitarra y Chumino hizo el paro con el bajo y mira, ahora quién es Chumino en el No bajo. mames, sí, güey, de los mejores bajistas. Claro. Yo pienso que de México, ¿eh? Sí, la neta sí. Es un grupazo y el Chumino aparte, yo tengo que invitar a Chumino también porque también Sí, tiene una no, historia muy chingona. chingona y siempre son de esta gente que hasta reconoces cuando oyes algo que grabó, lo alcanza, ese es Chumino, cabrón. Que son de las cosas más difíciles de hacer, yo pienso en la música. Sí, la neta sí. Ya tiene un sonido, ya tiene pues totalmente su esencia, ¿no? De él, ¿no? Y entonces desde el principio fue Chumino tu compañero de... Sí. Chumino es de los originales, de los simbióticos originales. Y luego ya invitamos a Richo. Ajá. Richo que ahora está con Belanova, pues Sí. actualmente, bueno, pero también es ajonjolí de todos los moles. Pero Richo también entró, digo, luego, o sea, como al, no sé, como al año.
que estábamos. Al principio tocábamos con guitarras acústicas y pastillas y nos conectábamos a estéreos. Y así, ¿no? El Willy iba con una batería que pues no era ni siquiera la batería completa, pero se la armó su papá y al final de cuentas también ya después tuvimos batería, después tuvimos bajo, sí empezamos en cero, cabrón. En cero, ni siquiera, porque también el papá de Richo pues es súper conocido acá en la música. Ya cuando empezamos a tocar y que ya nos escuchó, que sonaba bien, ahí nos apoyó muchísimo Manuel Lascano. Ajá. Muchísimo. Inclusive los primeros toquines estábamos tan chavitos que él nos llevaba, nos ponía su equipo, que tenía muy buen equipo, y luego iba por nosotros. Ya más nochecita. Sí, y nosotros pues tocábamos ahí y también le ayudábamos a él en sus conciertos. Richo era el ingeniero, yo era el staff, o sea, y ahí aprendimos o sea, él nos enseñó hasta a doblar un cable. Claro. Correctamente, ¿no? Pues esa era la escuela, Sí, ¿no? y estamos bien agradecidos con eso, porque pues de ahí fue la escuela de la música con él, ¿no? A huevo. Oye, ¿y cómo ese proyecto, cómo lo plantearon al principio? ¿Ya empezaron a aparecer rolas originales pronto? ¿O la idea era empezar a hacer covers? ¿O cómo? Empezamos luego a ser original. ¿Inmediatamente? Sí. Poco. Sí, ya había rolas originales, ya traíamos muchas ganas de comernos el mundo en esa época. ¿Quién componía en esa época? Componíamos el Richo, Chumino y yo. Cada quien sus rolas y luego llegamos y ahí las presentábamos en el ensayo y era una onda bien chida porque se iban sumando, no nos exigíamos, como que dejábamos que cada quien le metiera como quisiera. Uh-huh. Y pues la neta, una amistad bien chida. Aparte. Aprendimos a ganar dinero juntos, aprendimos a tocar juntos, aprendimos a pues todo lo que es la producción, ¿no? Porque no tuvimos staff ni nada, nosotros hacíamos todo, ¿no? Pues en eso trabajamos con Manuel. Claro. Entonces la neta, pues no nos rastareamos ni nada, simplemente le echábamos ahí porque así había que hacerle, ¿no? Exacto, y aparte así era, ¿no? Así era. Cuando de repente haces un corte de caja y volteas y ves cómo era la vida a los finales de los 90, no, ahora que eres papá seguro te pasa que le platicas a tu hijo, güey. A veces es un golpe de realidad así, cabrón, de que estás hablando de cosas neta bien oldies, cabrón. Sí. Y que según tú acaban de pasar, ¿no? O sea, ¿cómo era de distinto la ciudad? Uno. El asunto de hacer un show o un toquín, güey, sin redes sociales. Eso. ¿Cómo empezaron a hacer eso ustedes, güey? Nosotros me acuerdo que teníamos pues los flyers y nos íbamos a repartir flyers, a pegar pósters, a la Peña de Cocacali, a los foros así que habían en esa época, de que íbamos a tocar, íbamos a El Informador, ahí que te dieran una entrevistita o una nota. Sí, cualquier nota que hacían, siempre le echábamos ganas, ¿no? Para estarlo promocionando. Pues también después empezamos ya a tocar en bares, también covers. Ajá. Y también, pues eso también nos hizo que conociéramos más gente, ¿no? A la par, ¿no? Haciendo covers y el original. Sí. Eso lo hicieron ustedes muy pronto, me acuerdo. Sí, no, estuvimos tocando muchísimo tiempo covers, pero pues también no dejamos de grabar maquetas, ¿no? Nos tocó grabar de unas maneras increíbles, ¿no? O sea, grabamos por primera vez cuando teníamos 13 años. No mames. 15 años, perdón. En Estudios Ámbar, con Juanjo Laviaga. ¿En Chapalita? Sí. Jorge Corrales era el ingeniero ahí, uh-huh, en aquella época. Jorge Corrales, tecladista de Playa Limbo. Y era carísimo en ese entonces grabar, entonces nos metimos a grabar y teníamos que grabar todos juntos. Y así grabamos el primer EP, todos juntos. No mames. Invitamos también a Lomar Guevara y al Chicho. Y también fue la primera grabación de ellos. O sea, entramos todos juntos de chavitos ahí a grabar. Y luego al Richo siempre le gustó grabar y teníamos una Tascam de 4 canales. Y la hacíamos con cassettes de esos de cinta. Sí, eran unos especiales, es cierto. Sí, unos especiales, ¿no? No me acuerdo, que eran un poquito más caros o un muchito más caros, creo. Sí, sí. Que podían tener, ¿qué? 4 canales eran, ¿no? 4 canales, entonces grabamos de una consola
microfoneamos toda la batería A y uno metíamos o a dos la batería y el bajo a un canal. Ah, la bestia, güey. Y así en otro canal metíamos la voz y en otro canal metíamos guitarras y coros y, o sea, el Richo se las ingeniaba en ese entonces. Sí, y pues también Chumino y Richo siempre fueron los genios ahí como para toda la onda de la grabación, ¿no? Bien clavados en eso, ¿no? Ujú. Yo la verdad nunca fui ellos como lo eran, pues yo me relajaba, cabrón. Tú los dejabas Más bien, ser. yo los dejaba hacer y yo más bien hacía más rolas, ¿no? O sea, huevo. Oye, ¿y cuánto, o sea, la primera vez que grabaron, que se metieron en un estudio profesional y digamos, pues, no sé si decirle estudio profesional, no te ofendas, mi querido Juanjo, pero a lo mejor para el tiempo era lo más, pues lo más pro que había, güey. En ese entonces sí, Lo más alcanzable, ¿no? sí. Porque pues digo, estaba Tutti, había otros, John Field, creo, que pues no mames, eso sí era carísimo, cabrón. Sí, Y con también Juanjo estaba caro. saludos al John Phil también, buena onda con él, hizo cosas. ¿También llegaste a grabar ahí? Sí, llegué a grabar ahí en su estudio, ahí por el Ángel de Año para allá, ¿no? Ajá. Sí, ahí trabajé con algunas cosas. Oye, a ver, y entonces en el tiempo empezaron a... qué tantos finalmente hicieron, ya llegaron a hacer un disco independiente o se acercaron a alguna disquera o algo? Porque era además el sueño de todos, y lo he platicado con varios acá, era la disquera. Pues mira, llegó una vez ahí Sony Music con todos sus ejecutivos, nos fueron a ver a casa de Manuel Ascanio, que ahí ensayábamos, oyeron la banda, nos emocionaron, pero después no pasó nada, cabrón. Nada. Y pues fue una desilusión, ¿no? Porque sí, pues nos dijeron cosas chidas, no había mucha oportunidad, ¿no? Y pues nos desilusionaron, ¿no? Pero a final de cuentas le seguimos echando, ¿no? No había bronca y pues había que seguir ahí al pie del cañón, siempre buscando, pues en ese entonces la disquera, ¿no? Uh-huh. Pues era como la meta última Sí. de todas las bandas, ¿no? Eso era como lo que había que hacer. Y luego empezó a suceder esta cosa de que con el boom de los concursos, pues muchos amigos como los Pito Pérez, como Plástico, empezaron a ganar y entonces ya parecía pues más posible todavía. ¿Cómo les fue con ese asunto de los concursos, güey? ¿Cayeron así con todo el mundo, tipo también con ¿cómo se llama este güey? Que a veces sale aquí en los comentarios. Omar Macías. No me tocó así como tal con él. Pero sí ubicas quién es, Sí, ¿no? perfectamente bien, me ubico quién es. Y sí me acuerdo que organizaba los concursos, me acuerdo que mi primo llegaba con boletitos a vender. Sí, me tocó eso, pero a mí me tocó más, por ejemplo, el concurso del Big Break del 98. Claro. Que Era Super Estéreo, ¿no? ¿O de qué era? Era, el ganador gana una combi. Ah, perro. Y una firma con disquera. Y ¿Fue el que fue en el Ledom? Fue en Ledom. Y a la mera hora se escaparon con el premio y fue una farsa bien cañona y fue algo que los que lo vivimos fue algo fuerte. ¿Quién estaba ahí? No, pues ¿De qué estaban te ahí. acuerdas? Pues me acuerdo de La Pálida Funk, que era la banda de Miguel Méndez. de Miguel Méndez. Estaban ahí. Pues seguro alguna banda La con Abraham. Pituca. La Pituca, que eran unos argentinos. Ah, claro, que anduvieron por aquí un Sí, rato. que anduvieron por aquí un rato. Es cierto. Pues ahí estaban los Simbióticos presentes, estaban... Seguramente Henry con alguna banda que tenía antes de los Afro. Pues tuvo una banda que se llama Iguana Rose, pero no estoy completamente pero seguro. antes. Yo no me acuerdo Yo del me acuerdo nombre. de Henry de Iguana para acá. Ah, ¿sí? Pero no me tocó verlo visto en ese concurso en especial. Pero puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. A lo mejor por ahí andaba y ni me acuerdo. Pero creo que ese concurso marcó mucho porque sí fue una gran estafa y una gran desilusión a los concursos. Claro. Entonces ya después de ahí, ya entramos a veces a los concursos, pero ya no nos clavábamos mucho, ¿no? O sea, como porque sentimentalmente nos podíamos lastimar, cabrón. Claro, ya era mejor ni me emociono. Sí, cabrón. sí. Pero un poco, a ver, ayúdame a recordar cómo era en esa época, porque también, digo, yo lo viví, pero también como que a veces se me olvida, cabrón. ¿Cómo es? O sea, como que era lo que había que hacer, güey. No les pasaba que un día estaban en el ensayo y puta, ¿qué hacemos, cabrón? O sea, como no había
contenido que hacer, güey, para ninguna pinche red social. Si no te hablaban para una entrevista o para un programa de televisión, pues no era como que tú pudieras estar yendo las veces que tú quisieras. Entonces, pues decías, concurso, pues venga, güey, ¿no? Lo que hubiera, o sea, si había un concierto de quien fuera, ibas Ajá. para hacer presencia, Uh-huh. para que te vieran ahí los mismos músicos, los medios, o sea, que dijeran, ah, mira, aquí anda. Que ahora le llaman networking. Sí, ya, los términos han cambiado. Pero pues era ir a hacerla de pedo, a que justo eso, a que te vieran, a estar presente y eso. Estar ahí, yo me acuerdo que, pues, siempre traía en la chamarra por lo menos 3 demos, ¿no? Ajá. Ahí, y Prescript, ahí también dobladitos, y estábamos nomás, buscando la oportunidad. Me acuerdo de llegar a ver a Tavares varias veces a lo lejos y, ¡ay! Ya se me fue, ¿no? Hasta que por fin un día me dio quebrada y me dedicó un tiempo y escuchó la banda y le gustó. Y gracias a él, Simbiótico sonó en la radio. Cuando en la época de que Sol Radiante sería. Sol ¿o? Radiante. Ahí grabamos una canción con Aldo Muñoz, Con Dinero Baila el Perro. Era la canción. Era la canción, estábamos bien chavitos y esa canción le gustó mucho a Alejandro Tavares y la metió Ajá. en programación. Y Siempre. luego de ahí ya metió la de Somos Libres, y sí fue él un parteaguas, ¿no? O sea, gracias a él sí hubo un verdadero apoyo y la gente nos empezó a conocer verdaderamente gracias a él, la neta. Pues siempre fue Tavares alguien, o sea que ahorita que me estaba acordando de Sol Radiante, finalmente era una época donde también el rock and roll también era un poquito resistencia, cabrón. A pesar de que sí estaba en el mainstream el rock, güey, pero era como que la gente o los músicos que estaban en una disquera, pues eran alguien a quien escuchar. Y la gente de la total independencia que era donde estábamos, güey, pues estaba bien cabrón. Estar buscando foros y cosas. Sí fue difícil, o sea, yo me acuerdo de haberlo buscado muchas veces, de estar afuera de la radio parado con un press kit y un CD, esperando que llegara en su camioneta y de repente lo abordaba, pero él traía una llamada telefónica y no me podía atender y varios estábamos ahí cazándolo, ¿no? Puta madre, güey. Entonces no fue algo fácil, ¿no? Lo bueno que le gustó una rolita y por ahí nos fuimos y ya de ahí el apoyo siempre estuvo bien chido. Siempre le reconozco que creyó en la banda y nunca nos pidió nada de payola ni nada. Él sí fue un verdadero apoyo, fue algo muy chido, la neta. Uh-huh. Oye, ¿y cómo era el tema? Pues ya me dijiste lo de los flyers y esto, pero ¿cómo empezaron a hacer, digamos, un poquito su fan base, güey? La gente que iba a las tocadas y este pedo, y cómo transmitirles, pues eso, güey, lo que estaban haciendo, o sea, volviendo otra vez a esta diferencia tan grande que hay con este tiempo o con el anterior, pues no estabas como anunciándole a la gente lo que estabas haciendo, sino que hasta que saliera, pues ya se los hacías llegar y vendías un poquito los CDs y la madre en vivo y eso, ¿no? ¿Cómo era ese pinche proceso? Buscamos la manera de ir a tocar a Televisa, donde nos dejaran promomedios, íbamos y también ahí en Radiante, en Radio UDG, nos metíamos ahí, yo era bien movido. Uh-huh. Yo me iba al DF con mochila llena de discos y Prescript y andaba ahí, llegaba al departamento donde los Pito Pérez estaban allá en su gira de medios de allá cuando estaban viviendo en el DF. Uh-huh. Me daban quebrada de llegar ahí, me dormía en un sillón y los otros días los acompañaba y andaba ahí yo repartiendo CDs y todo, o sea, nos movíamos la neta bien cabrón. Ajá. No había como ahorita, ¿no? Que ya con las redes sociales pues... ¿Todo lo haces desde acá? Todo lo haces desde un celular. Sí, güey. Había que meterle a los camiones y había que meterle, a moverse bien duro. Nos íbamos al DF, Chumino y yo íbamos a junta con disqueras allá. Allá nos recibió una vez el Pinocho, un promotor conocido. Ajá.
del DF escuchó las rolas y también nos hizo sentir bien, nos dijo cosas chidas, pero al final de cuentas no pasó nada. No, es que si te fijas y revisando un poquito la historia, pues básicamente fueron así súper poquitas bandas y además que nos tocó una época donde las disqueras también ya venían en picada y esta figura de la independencia era incipiente, era nueva, no existía y no nos quedó de otra más que entender la independencia. Que ahorita pues pienso que es lo mejor, ¿no? Claro. Pienso que ahorita los chavitos vienen con un rollo nuevo, que si se organizan bien, con todo lo que hay de plataformas en las redes sociales, sí se puede hacer algo ahorita desde tu casa. Claro, totalmente. Y antes había que estar toque, aquí, allá, y en todos los festivales. Y pues tú sabes que en los festivales terminabas pagando dinero para poder tocar, o sea, porque ni lana había en esa época, ¿no? Claro, ¿no? Y donde te invitaran al DF, ¿no? Sí. A la Ciudad de México a tocar, pues había que pagar todo, cabrón. Claro. Totalmente, y a la combi esa que nunca llegó, pero pues algo así, ¿no? Traían, supongo, o en qué se movían cuando iban para allá. No, pues nos movíamos desde camiones, o también, como te digo, el papá de Ricardo nos apoyaba, tenía una van, y nos llevaba y nos traía y hacía paro, pues. Sí les tocó ese apoyo. Pero sí nos tocó andar en camiones así con las guitarras y ir a tocar, o sea, pues estábamos chavitos. Pues es que como dices, sí es más fácil ahora en el sentido de hacer muchas cosas con redes sociales y eso, pero incluso grabar, güey. O sea, hacer un demo en tu casa, pues era realmente un demo en tu casa, sonaba muy culero, güey. O sea, por más que le quisieras dar... Güey, no había manera de tener una computadora. No sé, en tu casa, ¿qué edad tenías cuando hubo una computadora por primera vez? No, pues sí, me tocó la computadora en el monitor de la televisión, que era la computadora Atari, no sé, o sea, como esa fue la primera computadora que yo vi en mi casa. Claro, güey, totalmente. Y las compus, pues no le hallabas como una utilidad práctica, las interfaces y todas estas cosas. O sea, a nosotros sí nos tocó mucho en tiempo real con Gonzalo, así ubicas a Gonzalo Delgado, el Gonza tocó conmigo también, excelente baterista, un saludo a Gonza. Que hay hasta Alemania. Platicamos bien seguido de eso, cómo era al principio, güey. O sea, nuestra interfaz era un convertidor de análogo a digital, nada más. Sí, Ya con eso, bien limitado. Y ya con eso te sentías, y pues grababas con una mixer, una Yamaha o lo que fuera, lo que tuvieras con lo que tocabas en vivo, y pues olvídate de procesos de nada, güey, todo era así, algo que lo capturaran, 2 canales, en estéreo, punto, güey. El Cool Edit grabábamos, güey. También nosotros grabamos en Cool Edit. Cool Edit 96, ayer todavía lo tienen en Radiorama, güey. El Cool Edit, yo lo extraño mucho. Oye, güey, y que, pues es que la neta era otro mundo, güey, ¿no lo sientes así? Sí, no, pues nos tocó, nosotros, yo lo veo como una onda chida, ¿no? Porque tuvimos las dos, ¿no? Ahorita ya todas las redes sociales, pero nos tocó el antes, y sí me alcanzo a considerar un poco de la old school, sí, y claro, eso me da orgullo, ¿no? Sí. La neta, sí. Que muchas cosas que tuvimos que forjar, pues, por méritos propios. Por méritos propios, ahí no habían que el clásico boom viral, como ahorita, exacto, eso no existía, o sea, y acá a veces es un golpe de suerte, que de repente te vuelas viral y tu banda se vaya para arriba. Eso, pues no, o sea, eso no había ninguna porcentaje de posibilidad que pudiera pasar algo así, ¿no? No, güey, no hay nada, no hay un símil de ese pedo que sucediera antes, porque incluso las bandas con grandes paros, digamos con alguna palanca o algo, podía ser que le pegaran un rato y luego después se desmadrara el pedo. Lo que te decía, la figura esta de la independencia, que un poquito en nuestra época era como de, soy independiente, pues sí, porque no te quedaba de otra, ¿va? Y ahorita es una cosa como ya muy natural, y como dices, los morros de ahora, o la gente que está haciendo música, pues, muy chavos, ya lo entienden así casi desde el principio. Y digo, grandes ejemplos, ¿no? Billie Eilish y la madre que empezaron en la independencia, o están independientes, incluso artistas grandes, güey. Estar ahorita en un punto, yo platicaba hace tiempo con Chiquis Amaro, pues el güey está en la independencia. Alguien como Chiquis Amaro que trabajó en todos lados. Sí. O sea, realmente es algo posible y tal vez necesario ahora. Completamente de acuerdo. Oye, empezaron a hacer, entonces, les gustó también
hacer varo y empezar a tocar covers en todos lados. Yo me acuerdo de encontrarte en todos lados, cabrón. Sí, mira, nos gustaba mucho tocar y pues no podíamos tocar original todo el tiempo. Y también pues estábamos buscando la manera de ganar dinero sin tener que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que bueno, al final de cuentas también teníamos que dedicarnos a otra cosa y alternarlo porque también, pues ya sabes que no era fácil, ¿no? ¿Sí hiciste otra cosa? Sí, llegué a hacer varios trabajos. ¿Cómo que, güey? Cuéntame. No, hombre, estuve en un trabajo de soldadura. Hacíamos desde las bancas de los parques y los muestrarios donde venden los dulces y que los cuelgas y todo eso. Ajá. Lo llegué a hacer. Llegué a trabajar de empacador de cerillo. No, una horrera. ¿Serio? Sí, en los 9. Así trabajé en muchas cosas. Trabajé en una empresa de seguros donde era el inspector IBM a traer esto, IBM a traer el otro. Sí hice varias cosas, pero ya después me logré salir de los trabajos y empezamos ya a huesear. Uh-huh. Los fines de semana y me empecé a dar cuenta que ganaba más los fines de semana que en toda la semana que trabajaba acá. Claro. Entonces de ahí ya pues agarramos el hueso pues durísimo. Ajá. Porque ya nos empezamos a poder mantener, como te digo, aprendimos a hacer dinero. Aprendimos a darnos a respetar. Y el mismo estar toque, pues también fuimos agarrando muchas tablas. Nos ayudó mucho a empezar a sonar bastante bien, sonaba la banda, ¿no? Yo me acuerdo de no sé si ahí los conocí, pero probablemente a Chumino sí lo conocí ahí. No sé si te acuerdas de este lugar donde ahora es un Chip and Dale, güey. Se llamaba Bárbaros. En López Mateos, enfrente de Plaza del Sol, que era como hacia abajo, güey. Ah, sí, claro. Beto Enciso sale a la ecuación. Sí, Beto Enciso también. Ahí tocamos también. También saludos a Beto Enciso también. Ahí sí, Beto Enciso no. Sí, bueno, también Beto Enciso lo conocí ahí. Y también estuvo en el Submarino Amarillo también. Y también ahí tocaron también ahí ustedes. También nosotros tocamos. Tocaba la Gran Mama abajo y tocábamos nosotros arriba. Ajá. Éramos dos bandas en el de Inglaterra. Ajá. Sí, ahí en Eximoda. Sí, en Eximoda, Plaza Eximoda. También fue una etapa chida ahí con el Pocahontas. Ah, claro, que después estuvo en el Bebotero. Sí. Sí, güey, qué cagado. Así, recuerdos desbloqueados, güey, de repente. Sí, cabrón. Y ahí, todo bien con el Beto Enciso. No les quedó debiéndola. Pues alguna vez sí, pero pues yo sabía que ni siquiera él era la bronca. Sí. Se le daba la cara, ¿no? Claro. Pero pues eso nos pasó, la verdad, él se portó muy chido con nosotros y claro que nos llegó a deber dinero alguna vez, pero pues también, ¿quién no nos llegó a deber dinero en el hueso? O sea, como que tú que también hueseabas, Sí. pues acuérdate, o sea. Era una cosa de todos los días. Sí, cabrón, una cosa ahí, de estar ahí llamando a ver si había salido tu cheque de hace 3 semanas, cabrón. 3 semanas, sí, güey. En muchos lados así les gusta. Y ahora ha mutado mucho acá porque, digo, yo ya cada vez toco menos en bares, pero hay mucha gente que todavía sigue y creo que está cada vez peor, La verdad, no ha mejorado mucho en Guadalajara. No sé qué has escuchado tú. Pues mira, esa es una de las razones por las que yo me fui de aquí. Decidiste irte Sí. en el 2014, por ahí. Sí, como que un Ay, día... perdón si suena muy fiestero esto, pero... Como que un día, fui a tocar ahí un lugar en Avenida Vallarta. No voy a decir lugares para no quemar a nadie. Ahorita que me digas más cosas, yo voy a deducir qué lugares y voy a decir el nombre. Y sí, al último, creo que me dieron 350 pesos. Ah, cabrón. Y entonces yo cuando vi eso y vi que le tenía que echar gasolina a 200, entonces ya fue ya, ahí fue. Y en esa época. Y es que, ¿sabes qué? Nosotros tocábamos y nos pagaban muy bien, pero luego llegaban y llenábamos los lugares bien cañón. Pero luego llegaban unos chavitos que nos iban a ver tocar y querían estar allá arriba. Entonces luego llegaban y decían, oye, nos da chance de tocar, ¿pero cuánto me cobran? No, nomás danos unas chelas. Claro. Y así nos empezaron a partir la madre. Sí. Y esa fue una realidad bien cabrona. Guadalajara se fue para abajo en los presupuestos de la música en vivo. Entonces, pues ya de ahí yo ya no traía ganas ya ni de tocar. Entonces ya
al irme para allá y con todo el turismo americano y todo eso, pues empezó a cambiar completamente todo, ¿no? Porque pues, para empezar allá hay propinas, aquí no. Claro, que nunca he entendido por qué, cabrón, pinche, no está en Pinche la cultura que tenemos los mexicanos de la chingada. de no tipear para nada, güey. Sí, pues yo por ejemplo a mis hijos, pues desde chiquitos, si está tocando un señor la guitarra así en la calle, le doy, cabrón, y vele a llevar. Es una onda que uno ve viviendo allá, que todos los americanos llevan a sus hijos desde chiquitos a ponerle al músico. Es algo cultural. Sí. Y es algo que aquí no existe. Entonces, como que digo, bueno, yo por lo menos poner el granito ahí con mis hijos y que vayan captando eso, porque es algo bonito. Cuando hay ese tipo de cosas, es bonito. Sí, güey, a huevo. Y es dignificar un poquito también la chamba que está haciendo él, ¿no? Y entonces, pues, allá sí vale la pena tocar, porque aparte que los suelos son buenos, pues las propinas son muy buenas. Y yo, que por ejemplo toco diario, pues a la mera hora sí sale, ¿no? Si le chingas, sale. O sea, tú haces eso, nada más. Yo hago eso, sí. Música todo el tiempo. Sí. Tocas, pero además tocas varios días a la semana. Sí, casi todos los días de la semana. Podría a lo mejor tocar menos, pero me gusta. Como te digo, hay días en que descanso y me siento con ansiedad, ¿no? Pues no sé, güey, de la necesidad, la costumbre de ir a tocar. Oye, güey, el momento en el que decides irte, ¿ya estás casado o estabas Ya estaba casado. Ya estás casado. Sí. ¿Y qué onda con tu chava, güey? O sea, No, pues también ella tenía una vida bien difícil, también ella teníamos que cruzar de periférico sur a periférico norte todos los días a que trabajara, hacíamos 1 hora y media de camino. O sea, nada más con eso te digo todo. Luego mames. aparte ve por ella. sí, no. Entonces se nos iban 3 horas de carro seguritas al día. Ajá. Estás perdiendo Y tu hace vida. 10 años, cabrón. No, imagínate, ahorita. No, güey, no. Pues ya sabes lo que es ahorita el tráfico de Guadalajara. Ahorita digo, no mames, que no, ahorita ya no hubiera podido hacer eso. No, es asqueroso, güey. Sí, güey, la neta sí. Porque, o sea, yo muchas veces reflexiono, digo, esto es la vida adulta, güey. A esto me dedico. ¿A qué hago en realidad, güey? ¿Toco o me la paso en el pinche tráfico? Porque en realidad paso más tiempo en el tráfico que haciendo otras cosas, güey. Sí, no, sí está cabrón. Y es súper estresante, te genera muchos males. Y por eso veo que esta sociedad tapatía, guadalajareña, estamos muy imputados, güey. Todo el mundo estamos encabronados y no es para menos porque moverte es un pedo. Es un pedo. Y ganarte el pan es un pedo, güey. Solo lo que quieres es nada más trabajar, güey. Y está cabrón. Sí, no lo entiendo. Lo entiendo hasta el punto donde me quedé, ¿no? Ajá. Porque ahorita, pues no sé, como ahorita que íbamos en tu carro platicando, que me estás diciendo en lo que andan las rentas aquí, me fui para atrás. Sí. No lo podía creer, ¿no? Increíble. Yo güey. pensé que la gentrificación nomás era allá donde yo estaba, por los americanos, pero ya me estás diciendo que también estaba poniéndose bien duro por acá. Sí, sí. Pues tal cual, desplazando a la gente hacia las afueras y cada vez más afueras y ya se están yendo para Tezistán y ya obviamente Tlajomulco. Pues tú estuviste viviendo en Tlajomulco, ¿no? Sí, sí, sí. También muy, muy al sur. Allá como para el aeropuerto, por allá. Sí, pues tal cual para allá es donde Saqué está. una casa y se quedó ahorita abandonada esa casa. No ahí, mames. Porque tuvimos que dejar todo para podernos ir. ¿A poco? Y pues hasta la casa, cabrón, no la pudimos ni rentar porque... Pues hay que estar muy pendientes, ¿no? Y está cabrón desde allá. No. Sí, está cabrón. No, tuvimos que tomar una decisión bien fuerte porque teníamos un par de años de haber sacado la casa, quién sabe cuántos años. Y pues ni modo, había que tomar una decisión y si queríamos hacer nuestro sueño de irnos a vivir a la playa, teníamos que... O sea, yo le dije a mi esposa, mira, tenemos que ponerle pausa a la vida y no contestar ninguna llamada, ni mensaje, ni nada, porque todo nos va a decir que no nos vayamos. Claro. Tenemos que dejar mensajes, dejar llamadas, todo, irnos y que truene lo que tengan que tronar estando allá. Y así fue. Y así fue. Si no lo hubiéramos hecho así, no nos hubiéramos ido. Porque la ciudad te atrapa y no te deja salir. Claro. Y llegamos allá en ceros. Y empezamos de ceros allá y fue algo difícil al principio. Pero no me arrepiento nada de haberme ido. Oye, pero ¿cómo en ceros? O sea, ¿ibas? Nada, ¿no había una promesa de algo? Nada, Nada. nada. ¿Y por qué te latía que era para allá? Mira, aquí
hace 12 años a mi padre en Zapopan pues lo asaltaron bien feo, lo agarraron a martillazos en la cabeza, imagínate nomás. Ay, cabrón. Entonces eso me marcó. Entonces me tocó llevar a mi padre al hospital casi desangrándose. Llegó y se le salvó la vida, pero eso también fue como la gota que derramó el vaso. Claro. Si ya traíamos ganas de irnos de aquí, dijimos, no, ya fue. Guanatos ya fue. Por ahora. Porque pues yo estaba muy lastimado con eso. No, pues claro, no es para menos, cabrón. Pues nos fuimos para allá y pues sí, al principio, pues tenía que estar ahí, ya sabes, ¿no? Las primeras, oye, que quiero tocar aquí, pues vente a hacer audición. Sí. Y yo, ay, cabrón, audición, esa palabra no la oí hace muchos años. Pues ni modo, audición, ¿no? Ya sabes que las audiciones, pues normalmente son gratis y pues así, cabrón, pero afortunadamente ahí fue saliendo las tocadas y mi chava pintaba, entonces también ahí entre la pintura y la música, ahí nos fuimos conectando, primero un departamentito bien chiquito y luego fuimos ahí caminando poco a poquito y cada vez mejor, ¿no? Uh-huh. Ahora ya estamos bien establecidos allá, ahora ya nos ganamos el respeto como artistas allá, uh-huh. Que eso también es chido, ¿no? Sí. ¿Qué tanto es, bueno, acá se dice mucho, o lo que uno ve de lejos, que está como medio cooptado, medio amafiadito el asunto de la música? Digo, a lo mejor estoy hablando con el capo de capos. No sé. ¿Sí Pues, es así o más bien te puedes conectar? O sea, si yo me quisiera ir mañana, es posible que me... Es muy posible que te puedas conectar. Yo pienso que el trabajo de uno habla solo. Uh-huh. Y entonces, pues sí, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué para allá, pues las primeras bandas que veían que llegaba así como que... pues no les gustaba que llegara uno nuevo. Cabrón. Claro. Y podía sentir esa energía de los otros músicos ahí llegando como que este güey qué, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, pues sí guardas respeto siempre al oficio, a los camaradas músicos. Y hay un respeto siempre constante, pues no tiene por qué haber pedo. Y no lo hubo. Y poco a poco pues te vas ganando un lugar ahí. Ya te vieron tocar, ya vieron cómo llenaste el lugar, ya vieron cómo se prendió la gente. Oye, no, vente la semana que entra, ¿no? Uh-huh. Y pues ya sabes, así, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Yo traté de no embarcarme nada más ahí en un barecito. Entonces yo me iba a Sayulita, a Bucerías, a Vallarta, a Nuevo Vallarta, como a tratar de expandirme para que no me pasara lo que en Guadalajara, ¿no? Que le dedicabas tu vida a un solo antro y cuando te decían gracias te daban en la madre, cabrón. Sí, se te caía todo. De Pues una. ahora ya tengo de cuenta 7 trabajos diferentes. Ajá. O 6, ¿no? O sea. Y se cae uno, no hay pedo. Exactamente, ¿no? Que bueno, en la pandemia se cayeron todas como ficha de dominó también, todo, ¿no? Y también allá, a ver, pandemia, ahorita que hablaste de eso, se cerró la llave igual. Sí, no, se cerró la llave ya y yo no sé cómo fregado le hicimos para salir, pero salimos. ¿Pero qué empezaste a hacer? Yo empecé a vender mascarillas para, así desde plástico, tapetes sanitizantes, hombre, o sea, lo que pudiera hacía. O sea, uno se reinventa. Uh-huh. Y pues mira, lo chido es que yo no le tengo miedo al trabajo ni a nada, ¿no? Ya hemos luchado varias veces sin, pues, agarrar el toro por los cuernos de salir. Lo bueno que nunca le debí al rentero una renta, ni en la pandemia. Ni en la pandemia. Estuvo chido, o sea, no sé, yo creo en el de arriba, que aunque ahí nos estuvo sosteniendo un poco y pues sí le echamos ahí. Pues estableces ahí tus prioridades y lo primero que había que sacar era la renta y luego la papa. Me acuerdo que me decía mi hermano, oye, ¿por qué no cambias tu credencial de lector si ya vives aquí en Nayarit? Y tu teléfono. Y yo, no, güey, pues me gusta tener teléfono de Guanatos y todavía me gusta, yo soy de aquí y defiendo mucho ser de aquí, me encanta ser de aquí. Uh-huh. Sigo viniendo y me la paso toda madre aquí. Y por ejemplo, esa decisión de no haber cambiado nada, ni mi teléfono ni mi credencial, pues gracias a eso, los apoyos que dio Alfaro de 8,000 pesos a los artistas. Ah, sí. A mí me llegaron, a mi esposa también, gracias a que no cambié ni mi número.
O sea, para efectos legales tú seguías viviendo acá. Y ahí en Nayarit no les dieron nada a los músicos, tuvieron protestas de las bandas ahí tocando fuera de la presidencia. No, Entonces mames. yo todavía me sentí muy orgulloso de ser tapatío porque pues recibí ese tipo de apoyos, ¿no? Ujú. Que en ese momento fueron, pues era todo, un apoyo de eso era todo. Sí, güey, no, te hacía el parote, te hacía te salvaba el día, el mes. Sí, no, fue algo increíble. Somos sobrevivientes a una pandemia, eso para empezar está bien cabrón, ¿no? Ya es mucho decir, güey. Y a eso agrégale lo de que pudimos sacar ahí el rollo de los gastos. No sé ni cómo todavía. A veces pongo a pensar y digo, pues quién sabe, o sea, quién sabe cómo le hicimos. Sí, güey. Pues es un poco como así, como volteas a los 90 y dices, ¿cómo chingados le hicimos? No sé, pero como que ahí la carga se andar al burro, decía mi abuela. Y Sí, creo que cabrón. es cierto totalmente. Y ahora ya tienes un buen rato, me estás diciendo que la estás construyendo allá y todo, ¿ah? Sí, pues ahí echándole. Ahorita estoy ahí con mi casita y con un amigo constructor y yo. Y también, no creas, le echo también a la A la talacha. talacha duro. Y he aprendido mucho también y queriendo hacer mi sueño de hacer mi casa y bien. Ya en diciembre me voy para allá. ¿A dónde? ¿A dónde A te mi mueves casa. ahora? ¿Pero a dónde te mueves ahora? ¿Está ahí mismo? ¿En Ese, San Pancho? ese de San Pancho es al lado, se llama Las Lomas. También puedes entrar por San Pancho, pero haz de cuenta que por la selva, ¿no? Haces como media hora por las brechas de la selva. Y por acá, pues hago 7 minutos por el carro, ¿no? Ujú. Salazar a carretera rumbo a lo de Marcos y a la mitad se llama Las Lomas. ¿Y aún te mueves mucho tocando en distintos lados? O sea, ¿todavía te vas a Vallarta y Sí, así? sí. Yo los lunes y los domingos, los viernes y los domingos toco ahí en Nuevo Nayarit. Y por ejemplo, los jueves, los sábados toco en Sayulita. Los lunes toco en San Pancho. Luego me voy a lo de Marcos también a tocar. O sea, ¿qué día descansas según tú? Ya se ve que ninguno. Pues cuando hay así chamba, pues no descanso. Ni un día. Ni un día. ¿Por qué? Porque me gusta. Claro. Porque soy un apasionado de la música. Porque siento que pues no hay que voy a descansar si toda la mañana ando relax. Claro. Y estoy en la casa pues de amo de casa, cocino, estoy con mis hijos y en las tardes pues siento que ese rato de productividad y de mi pasión pues me cae muy bien. Claro. Entonces, no lo veo realmente ni como trabajo. Nunca lo he querido ver ni siquiera como esa palabra porque psicológicamente a lo mejor me pudiera cambiar el trip, ¿no? Exacto. Pero tú sí vives en una vacación permanente. Sí, una vacación permanente. Porque yo pienso que eso es completamente mental, ¿no? Claro. De actitud, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ando tranquilo, ya cuando voy a trabajar en el camino me paro por mi primera chela y ya toco y unas chelitas y relax y vámonos, ¿no? De regreso, ¿no? Pero ya llegas a la casa, ya sentiste tu lado productivo, ya llegaste con la lana, con cosas del súper, Ajá. ¿no? Entonces, no, está chido. Y me cuentas también que se ha hecho como una comunidad allá importante. Tú te juntas pues con puros tapatíos, ¿no? Pura gente acá. Hay muchos músicos de muchos lados, pero pues sí, tú sabes que uno le agarra cariño a su gente, ¿no? También, ¿no? Ujú. Ahí de repente veo al buen Harry. Ajá. ¿Tú Harris, lo el conoces? Jera, sí, claro. El Jera, el Robert, el Chino. Son bandas son Mucha banda banda acá. de allá, de aquí de Guanatos, que también se fue igual. Entonces, como te identificas, ¿no? Ujú. Aparte que son chidos y traen el mismo cotorreo de uno de Guanatos, de los músicos, pues nos identificamos, ¿no? Y ahí nos juntamos y a veces tocamos juntos y se pone chido. Oye, y también me decías que no has dejado, te estás presentando también con tu proyecto original. Cerraste un festival, algo así me dijiste hace rato. Sí, este último festival de San Pancho, me invitaron a cerrar como Diego Chávez este festival. Ya había tocado hace 2 años antes, pero habíamos estado en el foro chico. Ujú. Siempre hacen 2 foros, el grande y cuando termina alguien de tocar en el foro principal, pues entra un relevo a un foro chico. Ujú. Entonces ya habíamos tocado en el festival en el foro chico y nos fue muy bien.
Entonces, este último año nos invitaron a cerrar el festival. Y pues fue un compromiso porque, pues sí, cabrón, pues vamos a ponernos a trabajar. Y estuvimos trabajando 3 meses. Presentamos 14 temas míos. 14. Sí. ¿Que haces también un recuento de rolas desde Simbióticos y esto? Bueno, en este caso, tocamos nada más una canción de Simbióticos de las viejitas, que le quise yo volver a sacar un arreglo y quedó muy chido. Se llama Esfera Ciega esa canción. Y sí, o sea, pero canciones también inéditas, canciones que no había tocado ni grabado y las quisimos ahí presentar y estuvo increíble la reacción de la gente. Se invitó a una productora de mi primo, Carlos Llerena, que fue con sus 3 cámaras de cine digital, y mi hermano vino de Guadalajara a grabar todo por canales separados. Y ahorita están editando y mezclando ese material. Qué perro, que cabrón. En cuanto lo tenga, pues después tengo pretexto para venir a enseñártelo. Sí, güey, porfa. Sí. Porfa. No, está Y se puso bueno el festival. Y es un festival que tiene mucho respeto, ¿no? Vienen ingenieros americanos súper buenos. Órale, cabrón. Entonces se escuchó muy bien el festival, ¿no? Siempre se escucha muy bien, monitores, y siente uno muy a gusto. Trabajan muy bien los americanos, la verdad. Ah, huevo. Oye, ¿te das tiempo así en tu día a día que me cuentas que cocinas y que todo el rollo de acercarte a tus propias canciones, a tu música? ¿Compones muy seguido? Cuéntame cómo es eso. Sí compongo, no sé si muy seguido, pero no puedo dejar de componer porque soy muy sensible, ¿no? Entonces a veces cualquier cosa cotidiana me puede sensibilizar y a veces me agarro ahí el celular y me pongo a escribir, ¿no? Antes era la pluma y el papel, pero ahora ya. Sí, es más Ya fácil, sabes, güey, ¿no? más práctico. A huevo. ¿Notas de voz? Sí, entonces con notas de voz hago a veces nada más la pura melodía y la voz ya para que no se me vaya la onda, y después ya llego y trabajo ese tema, y a veces me tardo, a veces un año trabajando un tema para poder animarme a mostrarlo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, a veces sí. Oye, ¿sientes que te ha cambiado ahorita que me dices cómo eres así personalmente y artísticamente? ¿Sientes que también la vida diaria te ha cambiado como tu ritmo, güey? Como que eres más de estos últimos 10 años, como más pausado, digamos, porque aquí sí se vive una pinche vorágine de tiempo que nunca te alcanza para nada. Y supongo que allá estás mucho más, como viviendo más el momento, güey, no sé. O sea, es la vibra un poquito también que sentí desde que llegaste, güey. Sí, porque, o sea, sí cambia lo que hablamos del tránsito. Pues de que aquí en Guadalajara mínimo en un día se te van por lo menos 3 horas en el carro. Sí. Y eso allá no existe. O sea, allá pues lo máximo que puedes hacer es 1 hora a Puerto Vallarta, cabrón, que ya cuando te vas hasta allá, que nunca tienes que ir hasta allá. Te cambiaste de ciudad, te cambiaste de estado. Sí, pero nada más. O sea, entonces mucha gente me dice, ¿y no te da flojera venir desde San Pancho hasta Nuevo Nayarit? Pues no, porque son 40 minutos de camino, y eso hacía yo, pero normalmente nada más de bajar de mi casa de Tlajomulco para acá abajo, Claro, ¿no? Plaza del Sol, cabrón. Sí. ¿Sabes? ¿Tú tienes todavía esta forma de pensar tapatía de cuánto se hace de aquí a Jijic, por ejemplo, a Chapala? Fíjate, el otro día estaba platicando de eso porque la nueva autopista ya hace 2 horas y media ¿A la autopista dónde? a Puerto Vallarta. Ok. La de Cuota. Ya se hacen 2 horas y media hasta allá. No mames. Y eso es lo que haces un día con tráfico de Guadalajara a Jijic. Eso es lo que estábamos platicando un amigo y yo. Sí, güey, es brutal. Por eso ahora estoy viniendo más seguido. Y estoy tratando otra vez de recuperar, digamos, al público que mucho tiempo hubo aquí, ¿no? El apoyo aquí a los Simbióticos fue muy grande, ¿no? Tanto que ahorita pues, gente me ha pedido así como de cuándo van a tocar, y se está pensando en hacer otra vez Simbióticos, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Y originales? Los originales no,
O sea, los originales ya nos metimos a grabar unas rolas. Ok. Pero andan tan ocupados todos Sí, güey. Pues que está inalcanzable poder hacerlo en realidad. Ujú. Pero hay tanta gente que sigue preguntando por los Simbióticos y tantas canciones de Simbióticos que ahora yo traigo ganas de hacer la banda con músicos de allá. Pues ponernos a tocarlas. Hoy son un chorro de rolas. Y para enero del año que entra, tener la banda lista para volver a tocar en festivales. Y allá, ¿le ves mercado? ¿Está esa estructura de festivales o de algo donde Sí puedas hay, presentar? sí hay mercados y sí estoy conectado allá. Pero extraño mi tierra, extraño Guanatos. Claro. Extraño los festivales de acá. Ujú. Y algunos me han hablado y me han preguntado qué onda, ¿no? Pero no me he sentido todavía como con Simbióticos listo, ¿no? Por eso traigo ahorita ganas, hablé con los originales, oigan, ¿qué onda? ¿Se agüitan si vuelvo a hacer los Simbióticos con una alineación nueva? Y no, tú échale, cabrón. Al contrario, ¿no? Te hacemos el paro en lo que podamos. Claro. Órale, pues qué chido. Y entonces yo traigo ganas nuevamente, porque la gente lo está pidiendo, de volver a hacerlo. Qué chido, güey. Sí, Pues estamos en una época de un montón de nostalgia, güey. sí. Y ya la gente que, pues de nuestro pelo, que pues ya se supone que todo el mundo ya está bien serio, entonces ya hay más presupuesto para pagar un show y para... Claro. No, yo estoy viendo que hay un movimiento ahorita bueno, aquí en Guanatos. Me he estado dando vuelta a los bares y órale. ¿Cómo que has visto? ¿Movimiento de qué? ¿De música original? He visto de buenas covers? bandas de acá y he visto muchos foros nuevos. Ujú. No, chingo, comparado más. Sí, ahorita pues he visto mucho apoyo, como que la nostalgia y el respeto de los años, no sé, pero yo sigo teniendo muchas puertas abiertas y te agradezco aquí No, hombre, güey, pues por tu venir a casa. tu programa, porque pues siempre me lo quemo desde la playa y estoy viendo y me emociono ver a mis amigos, Qué chido, güey. que a todos casi los conozco, los que has invitado a Sí. tu programa y pues es un honor estar en tu programa, porque sí, yo lo veo siempre, me encanta, ¿no? O sea, no, huevo, aparte, pues, digo, si eres... me faltan muchísimos, güey. Cuando hago mi wishlist, de repente digo, puta, sí, me acordé, güey. A veces de que se me olvida, a veces muchos ya no viven acá, muchos están bien ocupados y también no se puede. Pero es como eso, como comenzar con el primer círculo, que cuando te das cuenta, güey, es muy, muy amplio, cabrón. Muy amplio, o sea, conocemos Sí, a... sí. Estaba fuera de que empezamos a grabar. Platicamos de un montón de gente, güey. Oye, fulano, ¿qué están haciendo ahora? Y ese pedo. Eso lo extraño mucho, fíjate. Ujú. Extraño mucho ese carnalismo de aquí de Guanatos en los músicos. No tenía oportunidad de ver a varios que hace muchos años no veía a Pablito, Ah, este guitarrista increíble, claro. el Matus, el otro día lo vi también ese mismo día que tocaron ahí con la doña. Qué perro. O sea, me da mucho gusto llegar y verlos y ir a sus toquines. Y acabo de ver al Humberto el sábado, que tocó también. Y sí, pues bandas sí, ¿no? Bien chidos, cabrón. Sí, a huevo. Se ha hecho, aparte, se va acumulando con los años. ¿Qué sigue para Diego Chávez? Para Diego Chávez, ahorita estoy componiendo para grabar un disco nuevo. Grabé el disco pasado con un productor de Miami. Hizo un disco que se llamaba Trascendiendo la Fusión, Ujú. que está en todas las plataformas. Ese disco, Así como Diego Chávez. Me como dejas Diego los links, Chávez. Tuve la oportunidad de ir a Miami a grabar ese disco y cabrón. los músicos de Celia Cruz grabaron conmigo todo el disco. güey. No mames. Fue un disco muy, muy, muy importante en mi carrera. ¿Cuándo hiciste eso? Eso lo hice hace 13 años. O sea, todavía estabas acá en Guadalajara. Sí. Todavía estaba acá antes de venir para acá. Y entonces con el mismo productor, ahorita llevo 6 temas ahí que trabajamos. Pensamos sacar otros 4 temas más y grabar otro disco. Qué perro. También onda así, fusión. ¿No? Pero ahora pues me está jalando mucho el rock nuevamente, ¿no? Que siempre pues no Ahí es está. una gripa, ¿no? O sea, siempre me gustó más que todo y pues por eso traigo ganas otra vez también de agarrar Simbióticos y volverlo a hacer, ¿no? Y a lo mejor primero con las rolas de antes, ¿no? Como para establecer, ¿no? Y ya después pues, componer también para Simbióticos algo nuevo. Ujú. Con dinero baila el perro, se la mansa Tavares, la versión 2024, güey.
Daría perrísimo eso, ¿no? Grabamos una versión de las que, de esa de Somos Libres. Y también grabamos una versión, los originales, que la volvimos a producir y también quedó bien chida. Sí, pues es que no es lo mismo, Sí. güey. Ya Sí. uno se supone que sabe un poquito. Sí, vamos a grabarla, el mero dice Chumino, güey, eso fue hace muchos años. Hay que volver a producirla, ahora le va. Y quedó bien chida. O sea, sí, siempre pasan cosas así, ¿no? Ahí lo hicieron en el estudio de Chumino o en el de Richo. Pues en los dos, o sea, ya ves que con Ahorita ellos dos- sobran estudios. Sí, cabrón. Lo que faltaba en los 90 sí, ahora sí, sobra. sí, ahora sobra. Y lana también sobra. No, Ojalá, cabrón, que Dios te oiga, cabrón. Pero sí hay un poquito más que antes, güey. Sí, pues simplemente ya hay más recursos, por lo menos ellos dos tienen estudios y ya empezando por ahí, ¿no? Sí, ahí tienen su propia juguetería. Y aparte los dos súper buenos, cabrón. Se Súper buenos, especializaron bien, súper cabrón. buenos. No hay para cuál y se complementan, fíjate, entre los dos. Ajá. O sea, como que uno es muy bueno para unas cosas y otros para otras, y luego se juntan y platican y cómo escuchas y nunca chocan y siempre se ponen de acuerdo. Ah, sí es cierto. Y, o sea, está muy chido. Qué ¿no? chingón. Tengo que invitar a esos dos muchachos. Sí, no, A ver, invítalos. A ver cuando tienen tiempo. Pues mi Diego, te agradezco un chingo tu tiempo, mano. Y gracias por dedicarme poquito del tiempo que estás acá. Ya te regresas, ya mero, ¿ah? Sí, me regreso en un par de días ya para Nayarit y pues a echarle, cabrón. A ver qué día te visito, invítame. Cuando quieras, invitadísimo. Ahí te caigo con la pinche familia burrón. Invitadísimo ahí, te vamos a dar el tour ahí. Voy a que te eches ahí unos marisquitos y unas chelitas ahí a gusto. A huevo, ahí rompemos la dieta poquito. Te agradezco mucho, mi Diego. Nos vemos. Muchas pronto. gracias por la invitación y ahí estamos. Gracias, mi hermano. Nos vemos la próxima. All right.